Libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Así que en esta mañana continuamos con el tema de la apostasía, parte 3. Y el subtema es las causas de la apostasía. El domingo pasado estuvimos viendo dos características principales de la apostasía, que es el conocimiento de la verdad del Evangelio y número 2, el rechazo de la verdad. Y todavía decidí usar ese versículo 26 para poder continuar en esta mañana. Todo efecto tiene una causa, y en lo que se refiere a la apostasía, hay cosas que causan que una persona se aleje del Señor, y eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana, porque vamos a hacer dos preguntas. Número 1, ¿por qué alguien que conoce el Evangelio, ha visto la luz y ha experimentado muchas de las bendiciones del Espíritu Santo, rechazaría tan maravilloso don del Evangelio? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué una persona se alejaría después de tener el conocimiento, ha experimentado las múltiples bendiciones que el Espíritu Santo nos da? ¿Por qué haría algo así? La respuesta podría ser esta. En un sentido, siempre hay una causa, y esa es una incredulidad voluntaria. Seguir nuestra propia voluntad no suele tener más motivos que hacer lo que queremos hacer. Muchas personas rechazan el Evangelio porque ellos quieren seguir viviendo el estilo de vida que viven. No quieren cambiar de la manera de pensar. Y aunque tienen el conocimiento, la luz se les ha sido presentada y han experimentado las bendiciones, todavía aún así lo rechazan. Hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero en otro sentido, hay varias cosas que influyen fuertemente a una persona para abandonar a Dios, que estimulan su voluntad para negar a su Creador. El Salmo 100 dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él es nuestro hacedor. Pero para hacer un hijo de Dios, dice, hay que recibir a Cristo. Amén. Y hoy en esta mañana vamos a ver 6 causas que producen la apostasía. Eso no quiere decir que no hayan otras causas, pero voy a compartir 6 con ustedes en esta mañana. Y tal vez va a sonar repetitivo, porque vamos a escuchar cosas que hemos estado diciendo en los últimos 3 mensajes en el tema de la apostasía. Pero yo creo que en esta mañana usted tome esas mismas cosas que hemos estado diciendo de acuerdo con el tema, las causas de la apostasía. Y número 1 es la persecución. Lo que para un creyente en el Señor probablemente lo acercará a Él, para un incrédulo lo alejará. Y a través de la historia hemos visto que cuando la iglesia ha estado bajo persecución, los fieles, los verdaderos cristianos se han hecho más fuertes espiritual y moralmente hablando. Pero con un incrédulo puede ser todo lo contrario.
al venir la persecución, puede tomar la decisión de abandonar a Cristo. Por otra parte, la persecución continúa alejando a los incrédulos de la iglesia y del contacto con las cosas divinas. Un incrédulo o alguien que todavía, vamos a decir, verdaderamente no ha nacido de nuevo, porque lo hemos estado comentando, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que algunos de los que están en las iglesias o en las congregaciones, aunque asisten, participan y aparentan, lo que decíamos el domingo pasado, una vida de cristiano, no han nacido verdaderamente de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, estas personas, al venir la persecución, no tienen la fuerza ni el deseo de pagar el precio alto por algo que significa muy poco para ellos. El viernes hablábamos del tema de la fe y hacíamos referencia a aquellos que sufrieron por causa de la palabra de Dios. Las palabras, le digo, muchas veces podemos decir muchas cosas y el Señor Jesucristo lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y así sucede en ocasiones con las personas que verdaderamente no han nacido de nuevo. Con palabras pueden de una manera decir, pero a la hora de la persecución no se mantienen firmes en las cosas de Dios. Entonces hemos dicho que el verdadero cristiano o el verdadero creyente, en el momento de la persecución, la iglesia se vuelve más fuerte. Amén. Los momentos difíciles no son para los incrédulos que simplemente usan la iglesia. ¿Usted sabía de eso? Que hay personas que usan las congregaciones para negocio. Suena fuerte, pero es la verdad. Hay personas que se acercan para ver cómo sacan provecho de los hermanos. A nosotros nos llaman diferentes compañías que quieren venir y presentar algún producto o algo que parece bueno para venir y dárselo a conocer a la iglesia. Porque déjenme decirle, yo también soy negociante y lo más difícil es poder juntar un grupo de personas para que lo escuchen a uno. Y ellos ven, aprovechan, me dicen, deme solo 5 minutos, me voy a tardar. Porque ellos lo que desean es tener un grupo de personas que los escuchen. Y le digo, todo vendedor tiene esa capacidad de seducir. Pero ellos se están acercando a la iglesia nada más por causa de negocio. Y le digo, y lo hemos experimentado una y otra vez. Otras personas se acercan por relaciones sociales, por tener con alguien con quien convivir, se sienten a gusto y sienten la bendición y para eso la usan. Y otros por otras razones que tal vez no vamos a mencionar. O tal vez, o porque hay personas que siempre han estado en la iglesia y tienen un hábito de hacerlo. Pero cuando viene la persecución, aunque estas personas tienen la costumbre de venir a la iglesia, muchas veces algo tan suave como una crítica los hace alejarse de las cosas de Dios. Escuchan un comentario tal vez incorrecto o tal vez
de su persona, que alguien dijo algo, y la primera solución para las personas es salir por esas puertas y no volver más. Y decir, no, es que aquí hablan de uno. Entonces, vemos que la persecución causa muchas veces que las personas se alejen de Dios. Y más cuando la persecución es severa, el apóstata no solo se irá de la iglesia, sino que se unirá a los perseguidores. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10 dice, hablando a nuestro Señor Jesucristo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Algunos apóstatas no solo desertarán de la iglesia, sino que se vuelven en contra de la iglesia. Hablando de aquellas personas que se van por X razón, siempre hay una característica en estas personas, que se van hablando o diciendo males de la congregación. Y a veces, como dijimos, estas personas, en vez de sufrir la persecución, se unen a los que persiguen la iglesia, o a los que persiguen a los creyentes. Usted y yo, le digo, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Hay muchas maneras de persecución y yo creo que cada uno de nosotros le hemos experimentado de una manera u otra. Pero lo que sí está claro, que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no se va a dejar el camino, no se va a volver un apóstata por causa de la persecución. Porque hemos aprendido, hemos entendido, amén, que la victoria no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios hace por nosotros. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro amparo, Él es el que está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Amén. Entonces, la persecución es una de las causas de la apostasía. Número 2, los falsos maestros. Los falsos maestros también tienen su parte en la apostasía. Ahí lo estuvimos mencionando. El mismo pasaje que leímos de ahí de Mateo capítulo 24, versículo 11, Jesús dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dijimos que la naturaleza de la apostasía, que en los postreros tiempos la Biblia dice que se levantarán muchos maestros, falsos maestros. Y lo dijimos que vemos que esos tiempos se están cumpliendo, que mucha gente se están dejando la iglesia, pero también vemos que muchos se acercan. Y cuando hablamos de la persecución ahuyenta a los incrédulos de la verdad, mientras que los falsos maestros los seducen. Y es en donde tenemos que tener el cuidado nosotros, de no ser seducidos, de no ser, como dice la palabra de Dios, de no ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino que mantenernos firmes en el conocimiento y la verdad del Evangelio. Una de las
cosas que nosotros siempre sugerimos: tenga cuidado con los programas que usted mira, tenga cuidado con los predicadores que usted escuche, porque si en su vida no hay un conocimiento amplio de la palabra de Dios, usted puede ser seducido a pensar de diferente modo y ser apartado de la verdad. Inconscientemente usted se puede volver un apóstata, abandonando el camino del Evangelio sin darse cuenta. Lo hemos dicho y se dice, las estadísticas lo dicen. Una de las evidencias de la iglesia es que la iglesia en estos días, hay evidencias que la iglesia no invertimos, hablando, el creyente no invierte el tiempo necesario en la lectura de la palabra de Dios. La iglesia está siendo negligente en adquirir conocimiento individual de la palabra de Dios. Nos estamos conformando a lo que escuchamos del púlpito, de las predicaciones, y hasta ahí nada más. Le digo, no es suficiente para nuestra vida espiritual, sino que tenemos que esforzarnos a tener. Entonces, la persecución ahuyenta y los falsos maestros seducen. La enseñanza falsa puede provocar mucho daño. Y déjeme decirle que lo estamos mirando. Yo creo que en las cosas que podemos ver en estos tiempos que estamos nosotros mirando, que la enseñanza falsa es la que está haciendo más daño en los creyentes o en los incrédulos, por decirlo de una manera, que les están siendo seducidos y confundidos. Una persona que no está firme en las cosas de Dios y no tiene el conocimiento puede ser, por la falsa enseñanza, puede ser confundido, puede desalentarse y puede corromper. La falsa enseñanza puede confundir, puede desalentar y puede corromper a cualquier creyente que sea lo bastante inmaduro. Una vez más, la falsa enseñanza puede confundir, puede desalentar y puede corromper, dice, a cualquier creyente que no tenga la madurez. O también que sea un creyente carnal, que el pecado puede más para poder resistir. Pero un creyente verdadero nunca aceptará una falsa enseñanza. Un cristiano verdadero, un creyente, nunca aceptará que una falsa enseñanza le lleve a negar al Señor. Sin importar cuánta Biblia tenga o cuánto persuasiva sea, un verdadero cristiano, la falsa enseñanza no lo va a hacer mover de la manera que ha creído. Lo que sí pueda suceder es que quizás por la falsa enseñanza a veces neguemos ciertas verdades bíblicas, pero no vamos a negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, porque hay verdad, y le digo, y esto se lo digo con mucho cuidado. Hay verdades bíblicas que nosotros negamos porque así nos ha sido enseñado, se nos fue enseñado erróneamente. Y le digo, y la iglesia hispana, hablando de Latinoamérica, hubo o ha habido un tiempo que se han interpretado mal las doctrinas bíblicas
Y por esa mala interpretación ha habido de una manera enseñanzas equivocadas que muchos han venido arrastrando por toda la vida del conocimiento que tienen del Evangelio. Y por esa falsa o mala interpretación se niegan las verdades bíblicas que están en la palabra de Dios. Pero cuando nos referimos a la enseñanza de negar al Señor, estamos conscientes que si verdaderamente hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo del Espíritu y de la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Amén. Ni la persecución, ni los falsos maestros. Mire, cuando los incrédulos, vamos a decirlo, dijimos al principio de que hay personas que tienen el hábito de venir a la iglesia, pero verdaderamente no se han convertido. Y a veces, vamos a usar una palabra, se han engordado con el Evangelio, pero por lo general encuentran a alguien que les alimente con algo de mejor sabor a su naturaleza pecaminosa. Y vamos a usar un pasaje que, le digo, si ese pasaje se le puede decir que se está cumpliendo, es en este momento. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, vaya unas cuantas hojas ahí atrás donde estamos en Hebreos, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Y está hablando de los tiempos. Y dice la Biblia, ¿lo tiene? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando la palabra no sufrirán, se puede entender no sostener o no retener o no tolerar. Y yo creo que la palabra que podemos tomar es tolerar. Se puede aplicar de una mejor. Entonces dice, porque vendrán tiempos cuando las personas no tolerarán la sana doctrina. Cuando hablamos de una sana doctrina, es una doctrina limpia, sin contaminación. Amén. La palabra no adulterada. Eso estamos hablando de la sana doctrina. Y lo que estamos experimentando en estos tiempos es que las personas no toleran la sana doctrina. No estamos hablando de un 100%, pero la mayoría dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír o teniendo el deseo de escuchar la palabra. Porque hay gente que está deseoso de escuchar la palabra, pero no están deseosos de escuchar la verdad. Está el deseo de oír cosas que les suenen buenas a sus oídos. Y por eso le decía hace un momento, si esta declaración del Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo está diciendo, mire, vendrá un tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, pero tienen el deseo de escuchar. Y cuando leemos y miramos esto, dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí las concupiscencias no está hablando de los maestros, sino está hablando de las personas que quieren escuchar la palabra. Entonces, estos falsos maestros entienden y saben lo que las personas quieren escuchar. Y ven una oportunidad en las personas.
Entonces, los tiempos que estamos viviendo ahorita es que las personas quieren escuchar algo bonito, algo que no tenga compromiso, algo que no tiene que abandonar el estilo de vida pecaminosa que está viviendo. Entonces vienen los maestros y vienen y les hablan de todas esas cosas que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren la verdad. Porque la verdad transforma, cambia la palabra de Dios. Amén. Ellos quieren nada más escuchar algo que les diga. Y yo creo que usted está de acuerdo con la palabra de Dios y con lo que le estoy diciendo, que en estos tiempos, le digo, se han levantado maestros. ¿Por qué? Por las concupiscencias de las personas, por la persona que quieren oír. Y ellos, como leíamos allá en Pedro, ellos están haciendo mercadería de las personas. Y ven la oportunidad de satisfacer sus anhelos de adquisición. Y si vienen y le dicen a las personas lo que quieren oír, cuando las personas escuchan lo que quieren oír y están dispuestos a hacer todo lo posible para poder obtener las cosas que ellos mismos quieren oír. Esto es como cuando alguien viene a pedir un consejo, sea el pastor o sea alguien más. Pero esta persona ya trae concebido en su mente lo que quiere escuchar. Y si va a una persona que sabe lo que esta persona quiere escuchar, esta persona se lo dice y esta persona se va contento aunque se vaya engañada. Pero cuando alguien viene a escuchar, a recibir un consejo, y ese consejo no es el que la persona esperaba escuchar del pastor, dice que esa persona no lo recibe. ¿Por qué? Porque los deseos eran otros. Y eso es lo mismo que está hablando, lo podemos aplicar en el contexto. La gente quiere oír, pero no quiere oír la verdad. Y por eso la falsa enseñanza es la que está apartando a muchos de la verdad, de la sana doctrina. Porque el versículo 4 dice, y apartará, escuche el contexto, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos. Por eso, si leemos desde el versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué dice? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Más claro, este pasaje no puede hablar de la apostasía, pero de la apostasía causada por la falsa enseñanza. Y son miles, y podemos decir millones de personas que se han apartado de la verdad. Acuérdese que dijimos que un apóstata es aquel que tiene un conocimiento que ha sido expuesto a la luz y que es el abandono voluntario, porque no quieren sufrir las consecuencias. Número 3, la tentación. La tentación es a veces la causa de la apostasía. Las cosas de este mundo se vuelven más atractivas y más influyentes que las cosas divinas. Y es verdad, hay personas, lo mencionamos en otras ocasiones, que trabajan más de lo que deberían trabajar. Trabajan más de las horas que tienen que trabajar. Y no es porque les haga falta, sino que porque muchas veces queremos obtener cosas que no necesitamos. Entonces, estos apóstatas son los que se mencionan
en la parábola del sembrador. Son los oyentes sobre las piedras, y hoy vamos a usar la interpretación de Lucas, capítulo 8, versículo 13, refiriéndose a ellos. Dice, Lucas capítulo 8, versículo 13, dice, los sobre de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En otras palabras, se sienten atraídos al Evangelio por un momento, pero las tentaciones los alejan del compromiso. Podemos decir que si todas las personas que pasan en la iglesia se quedaran y se mantuvieran firmes confiando en el Señor, yo le diría que las iglesias no se darían, o los templos sería la palabra correcta, no se darían abasto para poder servir a aquellas personas. Ya sea que la tentación, mire, hay dos tipos de tentaciones. Hay veces de tentaciones que vienen de poquito, cosas pequeñas, pero son muchas. O de repente viene algo inesperado, una tentación fuerte que no pueden resistir y se alejan del Señor. Allí en Timoteo, donde estábamos, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo habla de alguien y lo menciona por nombre, y es de Dimas. Y dice Pablo, hablando de él como apóstol, dice, porque Dimas, versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Dimas me ha desamparado amando este mundo. Alguien que estuvo compañero de Pablo, trabajando, estando con él, lo dejó. ¿Por qué? Porque amó las cosas más de este mundo. Número 4, la negligencia. Y esto es, yo creo que algunos se van a identificar con esto. Y es una de las causas más tristes de la apostasía. Y creemos que es la negligencia. Una persona puede posponer tanto su decisión por Cristo que puede perder la oportunidad. Hay personas que no han tomado la decisión, han escuchado del Evangelio por muchos años, y déjeme decirle que puede hacer que esa oportunidad se pierda. Es bien, lo vamos a poner en contraste. No decidirse por Cristo es decidirse en contra de Él. Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O somos de Cristo o no somos de Cristo. Amén. ¿Cuántos son de Cristo los que están acá? Dele un aplauso bien fuerte al Señor. Amén. Tal vez un apóstata de estos que no se deciden, tal vez ellos nunca persigan a los creyentes y ni siquiera tal vez van a negar consciente o públicamente a Cristo, pero se resisten al Evangelio de Cristo, asumen su posición lejos de Él, poniéndose en riesgo de caer en apostasía. Hebreos capítulo 4, quiero que vayamos a ese pasaje capítulo 2, perdón. Estamos hablando de las causas de la apostasía. Ya dijimos la tentación, los falsos maestros y la persecución. Ahora estamos hablando de la negligencia, porque este es el pasaje que se aplica a este punto que vamos a
a mirar. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que dice que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3 hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Escuche la palabra que dice: una salvación tan grande. Es una salvación que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo. Las riquezas no las pueden comprar. Su conocimiento intelectual no lo puede comprar. Una profesión no puede comprar esta salvación. No hay nada que usted pueda hacer, ni en que usted entregue su propio hijo, no puede comprar esta salvación. Y el consejo del apóstol le dice, porque hace la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y nos hace referencia, dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengáis vida, nos dijo, y tengáis vida en abundancia. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y luego nos fue confirmada por los que la oyeron, hablando de los discípulos, de los apóstoles, testificando, dice, Dios juntamente con ellos, con las señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo trajo la salvación, se la enseñó a sus discípulos, ellos vieron los milagros, ellos lo escucharon. Ahora Dios lo testifica a través de ellos, a través de los milagros, a través de los prodigios y a través del repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la verdad, la salvación es grande, es preciosa. Y el consejo es, dice, en otras palabras, que no seamos negligentes en el cuidado de la salvación que Dios nos ha dado. Le digo, nosotros hemos recibido la salvación por la gracia. Amén. Pero por ser salvos tenemos que cuidar la salvación que Dios nos ha dado. Mire, el consejo de la palabra, hablando del cuerpo físico, dice que nosotros tenemos que cuidar este cuerpo físico, hablando y diciéndonos que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Piense por un momento, si tenemos que cuidar este cuerpo, imagínense la salvación, esta gran salvación que tenemos que cuidarla con temor y temblor, como algo precioso que Dios nos ha regalado. Porque es grande, no se puede comprar con dinero, no se puede adquirir por sabiduría, no se puede adquirir por los sacrificios, solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la negligencia puede ser una causa de la apostasía, hablando a los incrédulos. Por negligentes, por no tomar la decisión de recibir a Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde aquel que todavía no ha tomado la decisión, aquel que todavía lo está pensando, porque si se hace salvo ya no va a ir a poder ir a la parranda, si se salva a través de la fe ya no va a poder hacer esto, ya no va a poder hacer lo otro. Déjame decirte, dice la Biblia que el día de mañana nadie lo sabe. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad, no mañana. Amén. Número 5. Aferrarse a lo viejo. Aferrarse a la vieja religión. Cuando hablamos de aferrarse a lo viejo, muchas personas están tan aferrados
a la vieja religión, que han practicado por tradición, no porque tienen un conocimiento claro de ello, se han aferrado a lo que sus padres tal vez les instruyeron y dicen, es que así me enseñaron, así fue creado, así me crearon, esto fue lo que me enseñaron y yo no voy a cambiar por eso. Fíjense, estamos hablando, porque lo tengo que meter en estamos hablando las causas de la apostasía. La apostasía es el rechazo deliberadamente de Dios, de Cristo, del Evangelio. Y muchas personas, por aferrarse a lo viejo, nunca reciben a Cristo. Porque la Biblia es bien clara y específica. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. No hay otro camino. Pero muchas personas se aferran a la vieja religión o también a un estilo de vida antiguo. Cuando una persona se aferra a la religión o a un estilo de vida antiguo, puede llevar a que una persona apóstete en algún punto. Y cuando hablamos del estilo de vida, siempre yo hago referencia a la palabra de Dios, pero viene a mi mente es la de Nicodemo, que vino a Jesús de noche y le dice, él reconoce el poder que hay en Jesús, porque él dice, si Dios no estuviera contigo, no puedes hacer las cosas que estás haciendo. Y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero maestro, ¿cómo puede ser que un hombre siendo viejo vuelva al vientre de la madre y nacer de nuevo? Y le dice Jesús, Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Que es necesario nacer del agua, de la palabra de Dios y del Espíritu. Entonces lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que dejar la vieja religión y recibir lo nuevo. Y este es el tema central de Hebreos. Este es el de la manera que tenemos que ver el libro de Hebreos y entenderlo, porque si no lo entendemos de esa manera vamos a interpretar mal los textos bíblicos. Lo que el libro de Hebreos está diciendo, que la bendición, el nuevo pacto, que es a través por medio de la sangre de Jesucristo, es superior al antiguo pacto. El antiguo pacto quedó hasta que Cristo vino. Las promesas son mejores. Entonces la gente se aferra tanto a lo viejo que pasan años y algunos se mueren en lo viejo y nunca reciben lo nuevo, nunca reciben la salvación. Vivieron una vida alejados de Dios, pensando que estaban cerca de Dios, pero lo que estaban eran en una tradición que no lo llevaba a ningún rumbo, que no los lleva al cielo, sino que de una manera estaban siendo apóstatas porque no estaban recibiendo la verdad y estaban rechazando a Cristo. Yo sé que esto es fuerte para algunos que están acá, porque algunos hasta se atreven a decir, yo nací de esta manera y de esta manera vas a morir. Es una decisión tuya, es tu decisión voluntaria, pero de acuerdo a la palabra de Dios, las consecuencias de aquellas personas que se aferran a lo viejo, a lo que no es verdadero, a lo que la palabra de Dios niega, déjame decirle, cada uno va a recibir según haya obrado. Tú puedes continuar en lo viejo, tú puedes continuar ahí en tu estilo de vida que quieres llevar, pero por llevar ese estilo de vida en un momento de tu vida estás rechazando la única salvación que ofrece, el único medio de salvación que Dios ofrece. Amén. Fíjese, muchos de los judíos incrédulos a quienes estaban dirigidos
hebreos estaban cerca de ese peligro. Estos judíos tenían el conocimiento de la ley, tenían el conocimiento de los sacrificios, y ellos se seguían aferrando a hacer las cosas a través de los sacrificios. Y por no dejarlo viejo, ellos estaban a punto de perder lo que es lo verdadero, lo esencial. La ley, de los sacrificios, eran la sombra de lo verdadero, de lo que Cristo, de lo verdadero, del verdadero evangelio. No solo era su religión, a ellos no les producía la salvación, sino que se habían vuelto un obstáculo para la salvación. Lo voy a decir de otra manera. No era solo que su religión no les produjera la salvación, sino que se había vuelto en un obstáculo para adquirir la salvación. Algunas personas, por aferrarse a lo viejo, no tienen la salvación, pero por ese aferrarse, eso se está volviendo un obstáculo para que usted tenga la salvación. La religión falsa puede volverse tan habitual, tan arraigada en nuestra forma de pensar y de vivir, que dejarla atrás parece impensable. A través de la historia hemos oído de personas que pensaban de la misma manera, pero un momento ellos reconocieron que hay una sola manera de poder adquirir la salvación. Para algunos, dejar lo viejo sería como cortarse una parte del cuerpo o quitarse parte de la vida. Pues Jesús lo dijo de esta manera. Lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, 29. Escúchelo, aplicando a lo que estamos hablando. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Escúchelo, léalo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acuérdese, esa enseñanza la dimos bien clara. No está hablando de mutilarnos el cuerpo, de sacarnos los ojos, de cortarnos la mano. Está hablando de quitar aquello por muy bueno que parezca. Si eso me hace ocasión, si la vieja tradición me hace ocasión de caer, dice, quítatela, porque mejor es que te vayas sin un ojo al cielo a que todo tu cuerpo se pierda en el infierno. Ese es el mensaje. Y por último, número 6, abandono de la comunión cristiana. Le digo, estos puntos los estuvimos mirando. Otra causa de la apostasía es abandonar la comunión cristiana, algo que el escritor ya había mencionado. Y regrese a Hebreos capítulo 10. Estamos hablando de las causas de la apostasía, y una de las causas es el abandono de la comunión cristiana. 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hubo un tiempo que predicamos una serie de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayoría de los predicadores están de acuerdo que la venida del Señor está cerca. Cada día que pasa, estamos un día más cerca de la venida del Señor. Hoy estamos más cerca que ayer.
Amén. Entonces dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino dice, exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero miremos el contexto desde el versículo 19. Póngase de pie porque aquí vamos a ir terminando. Vea las palabras del escritor. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino que dice nuevo. Ya no es a través, acuérdese, el libro de Hebreos es una comparación, si usted lo ve de esta manera, entre el cristianismo y el judaísmo. Y siempre enfatizando que el cristianismo, el nuevo pacto, como dice acá, por el camino nuevo, no es por el camino de los sacrificios de animales, sino que por el camino, dice nuevo y vivo, que Él nos abrió, ¿qué dice? A través del velo, esto es, de su carne. Ahora dice, nosotros, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por la sangre de quién? De Jesucristo. Ya no es por los sacrificios de los animales, sino por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ya no son aquellos sacerdotes que morían y tenían que levantarte, no, hoy tenemos a uno, a Jesucristo, amén, sobre la casa de Dios. Oiga lo que dice, ok, tenemos el camino, dice, tenemos libertad. Dios, por medio de la sangre de Jesucristo tenemos libertad, dice, para entrar en el lugar santísimo. Los que hemos estudiado un poquito la ley sabemos que en aquel entonces, en la práctica de los sacrificios, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y esto lo hacía una vez al año. Y aquí dice, así que hermanos, teniendo la libertad. Por eso cuando nosotros hacemos el llamado a la adoración a Dios, y le digo, y usted tiene la libertad de venir y adorar en la presencia de Dios. Piense, véalo, contrástelo un poquito. El sumo sacerdote, el más cabezón, hablándolo en la jerarquía, solo tenía la oportunidad una vez al año para entrar en ese lugar santo, santísimo y ministrar. Usted y yo tenemos la libertad para entrar por medio de la sangre del Señor Jesucristo en todo tiempo y en todo momento. Le digo, pero aquí está el contraste, pero no lo aprovechamos. Nos quedamos en los atrios de la casa de Jehová, de nada más cantamos y desperdiciamos. Tenemos la libertad para llegar, tenemos la libertad por la sangre de Jesucristo de entrar, pero no lo hacemos. En aquel entonces un hombre una vez al año podía lograr aquello. Y ahora Cristo nos ha dado la libertad y nosotros desperdiciamos la libertad que Dios nos ha dado para poder entrar, para poder adorarle, para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo sé que esto está un poco fuera del tema, pero creo que nos habla a la negligencia de la iglesia al momento de adorar. Dice, hay un camino nuevo, ya no es el de los sacrificios, sino que el camino nuevo, dice, que Él abrió. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, que dice, acerquémonos con corazones sinceros, dice, en plena certidumbre de fe, convencidos, dice, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Él dijo que yo me voy a preparar lugar para que donde vosotros estéis también yo esté. Si yo así no hubiese sido, yo los hubiera dicho, pero yo me voy y volveré y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, también vosotros estéis. Amén, amén o no amén. ¿Lo dice la palabra de Dios? Claro que sí. Él es el que lo prometió y dice la Biblia que Él es fiel.
a lo que está diciendo. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados y los juntaremos con Él en las nubes, dice, y estaremos para siempre con Él. Amén. Esa es la esperanza. Si usted tiene otra esperanza, déjeme decirle, está equivocado. Pero hay bendición. Yo le digo, reciba a Cristo. No desperdicie, no se vuelva un apóstata del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice su palabra. Entonces, no abandonemos la comunión cristiana. Tenemos la libre entrada por el camino que Él nos abrió. Mantengámonos sin dudar. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa es la enseñanza de esta mañana, las causas de la apostasía.